Buenos días, bienvenidos a este simposio 2021 de la Red de Política Científica desde Latinoamérica, un grupo de trabajo conformado fundamentalmente por mexicanos y argentinos que se organizó en el año 2008, o sea, ya hemos cumplido 13 años de actividades y que todos los años realizamos por lo menos una actividad internacional, un simposio y una publicación, además de algunas otras actividades menores. Como siempre sucede, eh, es muy importante que cada año hay un tema central que generalmente tiene que ver con las urgencias que nos están sucediendo en nuestros países de Latinoamérica, pero también en el mundo. En este caso nos ha preocupado el tema de la difusión científica, porque la experiencia que hemos tenido durante estos tiempos de pandemia es que la desinformación, las falsas informaciones, los rumores, generaban una situación muy violenta en muchas personas, incluyendo, por supuesto, al personal de salud y de sanidad. Y entonces nos parece que es un tema de política científica y no solamente un tema de ocasión muy especial para algún funcionario de un ministerio de salud. Este es el tema central. Pero además, también nosotros tenemos ejes permanentes en los cuales otros de nuestro grupo continúan presentando sus trabajos de investigación. En esta reunión vamos a tener 4 mesas temáticas, la primera de las cuales va a ser coordinada por Edith Antal, una de las fundadoras, y desde ya, sin más preámbulo, le paso la palabra para comenzar nuestro simposio. Muchas gracias. Gracias, Celina. Pues de una vez empezamos con una de las mesas más atractivas y provocadoras, eso esperamos que sea, ¿verdad? Sobre la información, ¿no? Como había dicho ya Celina, pues hoy en día tenemos tanta información que ya desinforma, para decir de alguna manera, y la información y los fake news que siempre han existido en forma de rumores y chismes, etcétera, pero han alcanzado a niveles que ya es difícil, han empezado a perder cualquier conexión con la realidad, con la noción de verdad, y es todo un problema y la gente está bastante confundida. Sin embargo, creo que ha alcanzado un nivel de producción de las noticias falsas, ¿no? Los fake news, que tenemos que preguntarle, no es algo que surge así nomás de la nada, ¿no? En los fake news alguien gana, alguien los genera. Hay todo un profesionalismo ya muy sofisticado para producirlos con cierta finalidad, ¿no? Entonces, en este orden de las cosas, en esta mesa llamada Información así a secas, tendríamos 3 presentaciones y la primera sería un trabajo de coautoría entre César Irving Rico Becerra y Guadalupe Michelle Valderas Escutia, que presentaría ella, pues, las generaciones más jóvenes en esta mesa, que cuando empezamos esta red probablemente apenas habían nacido, ¿verdad? Entonces, eso también dice que ya tenemos historia en esta red. Así que Irving Rico es estudiante de doctorado en Relaciones Internacionales de programas de posgrado de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, y Michelle Valderas es estudiante de maestría del mismo programa de posgrado. Chicos, tienen la palabra. Muchísimas gracias, doctora. Bueno, pues en principio quiero agradecer muchísimo la posibilidad de estar acá nuevamente en el simposio. Es un gusto para nosotros compartir con ustedes estas reflexiones. Si me permiten, voy a compartir la pantalla de nuestra presentación. Y bueno, como lo indicaba la doctora Edith Antal, nuestra ponencia se titula Geopolítica de la Información y Capitalismo de la Vigilancia, el impacto de las fake news en las relaciones de poder. Y si bien estamos hablando de las fake news como este elemento que ya adelantaba la doctora Edith,
como un elemento que de pronto desinforma, que de pronto genera un montón de desequilibrios, no solamente en el acceso a la información, sino en las acciones derivadas de ello. También queremos insertarlo dentro de todo un, digamos, estadio de capitalismo que hoy se denomina por algunos autores como capitalismo de la vigilancia. ¿Por qué? Porque encuentra en el ciberespacio y en estas formas de acceso a la información personal de los usuarios una nueva forma de producción de valor y una nueva forma de acumulación de ganancia. Entonces, vamos a insertar la reflexión en este tipo de conceptos. El contenido de la presentación básicamente lo dividimos en un contenido conceptual para entender lo que es la geopolítica de la información en el siglo XXI, a lo que nos referimos también con capitalismo de la vigilancia y cómo se insertan las fake news, los clickbaits y todos estos elementos en ese panoptismo de la era de la información, y en un segundo momento analizar algunos casos paradigmáticos, más que casos de estudio, casos que representan lo que estamos narrando, ¿no? Seleccionamos Wikileaks, seleccionamos el caso de Edward Snowden y el caso de Cambridge Analytica como elementos que nos permitan cerrar la pinza conceptual para entender un poquito en la praxis, pues, de lo que se está reflexionando, ¿no? Y así el objetivo, pues, justamente es reflexionar sobre los impactos de esta geopolítica de la información, de este capitalismo de la vigilancia en las relaciones de poder en el sistema mundial contemporáneo. En ese sentido, nos parece muy relevante iniciar reflexionando sobre la importancia del ciberespacio en la era de la información, ¿no? Primero, haciendo una diferenciación conceptual que nos parece importante. No es lo mismo Internet que ciberespacio. El Internet debe ser entendido como la red de datos conmutados que funciona como sustento material e infraestructural del espacio cibernético y que está compuesto por una serie de elementos materiales que permiten su funcionamiento, servidores matriz, cables subterráneos, todos estos elementos que van integrando toda una infraestructura muy pesada y muy importante que permite todo este flujo de datos, y a su vez el ciberespacio tiene que ver más con un espacio producido, una espacialidad social producida a partir de las interacciones generadas a través de la red que incluyen todo tipo de flujos de información, de códigos, de datos, etcétera, que configuran un nuevo espacio. Entonces, en el ciberespacio se dan relaciones sociales que tienen un efecto directo, vamos a decirlo así, sobre el mundo real, dependen de la infraestructura del Internet para existir. El ciberespacio hoy es considerado como un nuevo dominio estratégico, así como lo es la tierra, el aire, el mar, el subsuelo. También el ciberespacio está integrado en estas lógicas, pues, de seguridad, de defensa y demás, en este pensamiento estratégico dominante, y se ha convertido en una de las grandes prioridades para las políticas de defensa y las estrategias de seguridad nacional en el siglo XXI, debido a que a través del ciberespacio se regulan redes de información, cadenas globales de aprovisionamiento, logística, transporte, telecomunicaciones, armamento y un montón de cosas que resultan estratégicas para el mundo de hoy. En ese sentido, hablamos de una geopolítica de la información, entendiendo la competencia mundial en este siglo y las nuevas luchas por el poder que se dan en el ciberespacio. Esto retomando una idea de que este poder también es un poder infraestructural que permite a los estados tener una capacidad real para penetrar en la vida cotidiana de las personas y de sus acciones, y que genera también a su vez nuevos riesgos y amenazas para la seguridad mundial en su conjunto. Ataques informáticos, malwares, desarrollo tecnológico, automatización, digitalización, inteligencia artificial, elementos que están también ahí presentes como riesgos globales, ¿no? Todo esto se empieza a profundizar cuando se da el caso de Stuxnet, que es un malware que se descubre hasta 2010, pero que desde 2005 empieza a operar, que generó un ataque a las centrifugadoras, a unas centrifugadoras de Irán que se dedicaban a, pues, regular una planta de enriquecimiento de uranio. Entonces, en este sentido, fue, digamos, las oficinas de inteligencia israelí junto con las oficinas de inteligencia estadounidense, las que a partir de este malware logran hackear estas computadoras y así generar un problema en la planta de enriquecimiento de uranio. Esto fue aplaudido por muchos gobiernos
digamos, la visión más occidental como un golpe de la democracia, pero en realidad también es interpretado como un riesgo, porque si ya directamente desde el ciberespacio te puedes meter en la cuestión estratégica, por ejemplo, del enriquecimiento de uranio, pues entonces el ciberespacio se convierte en una vía de peligro y de riesgo para las cuestiones del armamentismo en escala mundial, ¿no? Estados Unidos, China y Rusia serían tal vez los principales competidores estratégicos en todas las escalas y en todos los temas, pero específicamente en la cuestión cibernética, por supuesto que ahí también está creciendo esta competencia y es algo que preocupa en general en sentido de los nuevos riesgos globales que se van generando. Muy de la mano con esto, recuperamos esta idea del capitalismo de la vigilancia propuesta por Shoshana Zuboff, que justamente tiene que ver con que hoy el capitalismo encuentra en el ciberespacio una posibilidad mucho más acabada de regulación de la vida en escala local y humana a partir de la mercantilización de datos personales, de la desposesión digital y del uso comercial de la información que es brindada por los mismos usuarios a través de distintas plataformas virtuales que permiten nuevas formas de acumulación de capital a través de convertir la información, la atención y el tiempo de los usuarios en mercancías de producción de valor, ¿no? De acuerdo con Zuboff, este capitalismo de vigilancia es una nueva forma del capitalismo en la cual se busca una libertad de acceso y de control de la información sin obstáculos para la generación del valor que excede las normas históricas de las ambiciones capitalistas, en el sentido de que la libertad, la privacidad y la división público-privada, pues también se ve bastante comprometida en este sentido. La apropiación de los datos a través de mecanismos externos al consentimiento del usuario también van a ser elementos muy importantes dentro de este capitalismo de la vigilancia. Y esto se relaciona mucho con la idea de panoptismo digital. Aquí, por supuesto, hacemos referencia a Michel Foucault, quien hace esta analogía en torno a la forma prisión de Jeremy Bentham, en donde la prisión se compone con un centro, una torre que observa todo lo que hay a su alrededor, que observa pero no puede ser observada, haciendo que las personas que están en la prisión sepan que pueden ser observadas en todo momento y de esa manera se comporten pues de una forma disciplinaria, ¿no? Por supuesto, esta arquitectura de prisión, Michel Foucault la lleva hacia un análisis de una arquitectura social en donde la sociedad se convierte en una sociedad disciplinaria, donde los sujetos nos convertimos en agentes de nuestra propia vigilancia en un sentido horizontal y en un sentido rizomático. Tomando esto como referencia, Byung-Chul Han ha hablado del panoptismo digital, ampliando esta noción, proponiendo que hoy, en la era de la información y lo que él denomina la sociedad de la transparencia, la vigilancia ya no se da desde una torre central hacia todos los rincones, sino desde todos los puntos posibles en donde cada sujeto observa y es observado. A partir de eso se generan cruzamientos y formas de hipercomunicación que abren la posibilidad de una vigilancia ilimitada en donde cada sujeto colabora con esa vigilancia a través de la cesión de su información por redes sociales y por todos los elementos que configuran nuestra acción cibernética. Y también estos elementos de exhibicionismo de nuestra vida privada que de pronto necesitamos para también construir un valor al respecto de esto, ¿no? Se rescata esta idea de que los sujetos del panóptico de Bentham se sabían vigilados, mientras los habitantes del panóptico digital se creen en libertad, pero estamos mucho más expensas de una vigilancia ilimitada. En ese sentido es que las fake news cobran mucha importancia, no solamente, insisto, por esta cuestión de desinformación, sino por cómo actúan dentro de todo este capitalismo de la vigilancia y de todas estas formas de panóptico, ¿no? Porque las fake news hoy son mucho más que una etiqueta para nombrar esta información falsa y engañosa, sino que se convierten en un término emocional y armado utilizado para socavar y desacreditar aquí al periodismo, dice Neri-Toni Posetti, pero podríamos decir a la vida social en general, ¿no? No surgen con el ciberespacio, como muy bien lo mencionaba la doctora Edith, o sea, las cuestiones de propaganda y los chismes y todo eso, pues son parte, digamos, de las fake news o de la historia de las mismas, pero con el ciberespacio se globalizan en un sentido mucho más riesgoso que en cualquier otro momento y se convierten en un arma política que puede incidir sobre la psique social de las distintas poblaciones.
algo que también es peligroso de ellas es que vienen de una multiplicidad de actores, desde usuarios individuales, estas granjas de trolls que se dedican a hacer estas noticias, hackers, medios de comunicación, partidos políticos y demás, y funcionan mucho a través de estos clickbaits, esta forma inconsciente de entrega de datos personales y de información del usuario que de pronto ha sido utilizada, y ahorita Michelle expondrá más sobre esto, en un sentido político también para beneficios personales. Ejemplos de fake news hay muchos, pero aquí, por ejemplo, podemos encontrar todas las fake news que han salido de la pandemia en todos lados, que si se cura con cloro, que si va a haber una cuarentena absoluta, que si hay una militarización de la vida completamente, o de elementos políticos, como por ejemplo el uso de Donald Trump de este tipo de noticias también para la generación de un imaginario colectivo en Estados Unidos. Y a continuación mi compañera Michelle va a continuar con los casos paradigmáticos de todo ello. Muchísimas gracias, Irving. También muchas gracias a todos por estar por acá. Así es que, bueno, para seguir dando seguimiento a esto que ya nos comentaba muy acertadamente Irving, tratar como de bajarlo un poquito más hacia los casos prácticos. Tenemos justamente los casos de Wikileaks, de Edward Snowden, y por supuesto el más reciente de Cambridge Analytica, que ya desde principios de la década de los 2010 y por ahí, estaban denunciando bastante de estas acciones que se estaban tomando desde élites políticas, económicas y demás, y justamente con este sentido como de vigilancia permanente, tal como lo llamaba también Edward Snowden, de las herramientas que utilizaba el gobierno de los Estados Unidos en particular para estar vigilando y teniendo como control de su sociedad, de las acciones, de lo que se decía, de lo que se hacía y demás. Y han sido paradigmáticos en primera instancia, justamente por también esto último que mencionaba Irving, el caso de Julian Assange, que crea una plataforma digital, la plataforma de Wikileaks, que se empieza a viralizar y está planteada en el Internet, en donde prácticamente todos pueden tener acceso a ella, y inicia con una serie de filtración de documentos sumamente importante. Así que, bueno, este caso es justamente paradigmático porque nunca antes se había visto una filtración tan grande como la que se dio por este personaje, que fue a través de este portal, Wikileaks, que se filtraron más de 700,000 archivos confidenciales, archivos que se tenían, digamos, bastante bien guardados desde el gobierno estadounidense en particular, y que incluso hoy en día sigue funcionando y que sigue siendo una plataforma en la que se pueden enviar como muchísimos documentos, donde hay como muchísima investigación como para tratar de destapar muchas de estas acciones que no se sabían del todo. Sí, y bueno, al entrar hoy podemos encontrar algunas etiquetas tales como inteligencia, economía global, política internacional, corporaciones, gobierno, guerra y milicia. Y digamos, ya entrando a cada una de estas etiquetas, nos despliega una cantidad impresionante de documentos clasificados de los gobiernos, digo, especialmente de los Estados Unidos, pero no nada más de ellos. Entre algunos de los documentos que se encuentran, que hay muchísimos, se encuentran los documentos espías de Rusia, la nueva guerra sucia por el uranio y minerales de África, emails de la campaña política de Macron, documentos de Guantánamo, reportes confidenciales de las Naciones Unidas o el ataque aéreo a Bagdad de 2007, entre muchos otros. ¿Podemos cambiar a la que sigue, por favor? Pero bueno, la primera pregunta es ¿cómo inició esto? O sea, ¿de dónde nace todo eso? ¿De dónde nace Wikileaks? Pues bueno, como ya había comentado, fue fundada por Julian Assange desde 2006. ¿Sí, perdón? Ah, ok. Bueno, fue fundada por Julian Assange, aunque se dio a conocer internacionalmente hasta el año 2009, cuando iniciaron las primeras filtraciones sobre miles de mensajes de localizadores enviados a los Estados Unidos, justamente el 11 de septiembre del 2001. Entonces esto fue como un boom para quienes lograron como enterarse de este momento, y un año más tarde, en el 2010, muchos periódicos y diarios internacionales, tales como el New York Times, The Guardian, Le Monde, El País, entre muchos otros, colaboraron junto con Wikileaks para seguir con esta filtración de documentos de más de 250,000
documentos confidenciales del gobierno estadounidense y que curiosamente también favorecían estas publicaciones a algunos otros actores o algunos otros estados, tales como Rusia. Entonces esto ya empezaba a ser un poco sospechoso también de dónde estaba. Así es que por este mismo motivo, Julian Assange se empezó a convertir como en el enemigo número uno o el personaje más indeseado de los Estados Unidos e inició justamente su búsqueda. Por eso es que, bueno, él estuvo en búsqueda de asilo político, fue a muchísimos países pidiendo este apoyo, muchos de ellos se lo negaron, otros tantos se lo concedieron. Ya lo último que se sabe de él es que estuvo en el Reino Unido. El expresidente de Ecuador, Rafael Correa, le había concedido asilo político en la Embajada de Ecuador. Sin embargo, con el actual presidente, Lenín Moreno, se le quitó este asilo político y entonces fue detenido por las autoridades del Reino Unido. Y por supuesto que el mayor temor de Assange era que fuera extraditado hacia los Estados Unidos por los miles de cargos que ya se le estaba acusando de espionaje y de filtración de documentos confidenciales, sobre todo de guerra. Así que bueno, con esta plataforma, digamos que el objetivo de Assange con Wikileaks fue, bueno, en palabras de un periodista de Qian, era operar más allá del alcance de la justicia, conseguir documentos censurados por los gobiernos y corporaciones y hacerlos públicos. Desde entonces, Wikileaks se ha configurado como un mecanismo transnacional para difundir la información fuera del alcance de cualquier gobierno, empresa u organización. Siguiente, por favor. Así que en este tenor bastante similar se encuentra Edward Snowden, un hombre de origen estadounidense y que es un antiguo miembro de la Agencia Nacional de Seguridad de los Estados Unidos, que trabajó dentro de esta agencia y tenía bastante conocimiento de todas las operaciones que se hacían ahí adentro, los programas que se utilizaban, y en el año 2013, con apoyo también de algunos periódicos importantes como The Guardian y The Washington Post, hicieron públicos documentos clasificados de la agencia, incluyendo los datos de los programas de vigilancia que se utilizaban dentro de los Estados Unidos para control de la sociedad, entre ellos listas de registros telefónicos, de mensajería, datos personales, datos bancarios, etcétera, 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 sobre la misma población, por lo que Snowden ha promovido desde entonces como esta lucha como por la privacidad, por el cifrado de datos, que además se ha incrementado muchísimo más con el boom de las redes sociales y como con esta facilidad de tener acceso a tanta información. Entre esto que Snowden defiende bastante sobre el cifrado, es que también en consonancia con algunos otros autores, otros investigadores y demás, se habla bastante de la facilidad, como dentro de este capitalismo de la vigilancia, de la facilidad que se tiene para que prácticamente cualquier sujeto con algunos conocimientos tecnológicos de hackeo y demás puedan tener acceso a la información que manejan ciertas empresas privadas, ¿no? Y que además ni siquiera se configuraron como competencia inicialmente de alguna otra, sino que simplemente desde su inicio tuvieron como el monopolio de toda la información y que han construido una base de datos impresionante, que tal es el caso de Microsoft, de Google, y bueno, y ahora Facebook, bueno, con su nuevo nombre Meta, que ya configura 3 de las redes sociales más importantes y más utilizadas en el mundo, que son Facebook, Instagram y WhatsApp. Entonces, algo de lo que defiende bastante Snowden es el cifrado de la información, porque antes era posible, o bueno, sigue siendo posible, y ya nos lo demostraron más adelante, que cualquiera pudiera interferir en esta supuesta seguridad y conseguir las bases de datos que se estaban construyendo, que además eran bases de datos gigantescas. Así que a partir de estas denuncias se ha implementado esta tecnología de cifrado de extremo a extremo, en la que se supone que un mensaje o una información que sale de un dispositivo no pueda ser interceptada como en su camino de comunicación, sino que la única manera de acceder a esa información sea en el dispositivo al que fue enviada. Así es que en palabras de Snowden, es mantener nuestra información privada en privacidad, o sea, en privado, que no pueda ser interceptado. Sin embargo, Perdón, todas estas redes... que interrumpo, pero tienes 3 minutos. Sí, sin problema. ¿Podemos pasar a la que sigue, por favor?
Y bueno, el caso más reciente justamente es el caso de Cambridge Analytica, una empresa de origen inglés que ha sido investigada en los últimos años debido a algunos de los casos como más importantes, que fue su papel en las elecciones de los Estados Unidos, bueno, las elecciones del 2016 para la presidencia de Donald Trump del 2017, que a pesar de ya las advertencias que nos habían dado Assange y Snowden sobre el cuidado de los datos, de la información y de, como de esta vigilancia que se tenía, con las redes sociales esto pues ha avanzado muchísimo más. Y bueno, esta empresa fue fundada desde el 2013 y se estima que por ahí, bueno, por esos mismos años, un académico, Alexander Kogan, que es un académico de la Universidad de Cambridge, realizó, bueno, fue contratado por la empresa Cambridge Analytica para realizar un test, una aplicación en Internet para realizar un supuesto test de personalidad a la que los usuarios podían acceder a esta aplicación a través de la red social Facebook. Entraban desde Facebook a esta aplicación para ver cuál era su tipo de personalidad, entraban con estos clics que ya hablaba Irving, aceptando básicamente todos los términos y condiciones que traía esta aplicación, y ya realizaban su test de personalidad y todos estos datos eran recolectados por esta plataforma que después fueron vendidos a Cambridge Analytica. El gran problema con esto era que, como ya se había comentado, Facebook tiene básicamente el monopolio de muchos de la información y de la vida de muchísimas personas, de millones de personas durante los últimos 20 años aproximadamente, desde los likes a los que les dan, desde saber qué música les gusta, sus preferencias políticas, los personajes políticos a los que siguen, su orientación sexual, si están en relaciones o no, el lugar en donde viven, etcétera, 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 y que es información que las mismas personas dan por sí mismas, y que a partir de esta aplicación se tuvo acceso a todas estas preferencias, por lo que Cambridge Analytica los organizó en ciertas bases de datos, creando perfiles psicológicos a partir de los cuales se creó publicidad y se crearon como fake news orientadas a cada tipo de perfil psicológico para entonces orientar ahí la campaña de Donald Trump. De tal manera, poniendo un ejemplo tal vez un poco burdo, que si alguna de las propuestas o algunas de las cosas que decía Donald Trump en su campaña sobre el derecho a portar armas pudieran manejarlo para cada uno de los perfiles psicológicos, de tal manera que tanto un conservador como un liberal, como un prodemócrata, como un pro-republicano, un blanco o un afroamericano o un latino pudieran tener o empatizar con algunas de estas fake news o estas publicidades que se generaban especialmente para ellos. Entonces, se llevó a juicio al dueño de Facebook, a Zuckerberg. Sin embargo, él con toda la tranquilidad decía que pues él no tenía como mayor responsabilidad aquí porque ellos no habían dado contraseñas, sino que los mismos usuarios habían aceptado los términos de esta aplicación. Entonces, es aquí, ¿podemos pasar a la que sigue, por favor? Michelle, se te terminó el tiempo. Por favor, si podrías pasar a las conclusiones. Sí. Se terminó, ahora sí terminó. Perdón, okay. Pero... No, sin ningún problema. Sí, y bueno, ya nada más basta con preguntarnos como sobre la responsabilidad del manejo de la información o la desinformación y los riesgos que esto puede traer. Bueno, pues muchas gracias. Perdón que te corté, pero también faltan todavía dos presentaciones. Los presentadores tienen 20 minutos. Por favor, mantengamos o resumimos las presentaciones para tener un poco de tiempo al final a discutir. Y lo que faltó ahí lo pueden agregar. Siguiente presentación lo va a hacer Michelle Calderón García. Ella es también estudiante del mismo doctorado que ya había mencionado y es maestra de la FES Aragón, de la UNAM, y ella va a hablar de otra de las facetas de este mismo tema referentes a la regulación del Internet y de la información, y en este caso no en el mundo occidental, sino en el caso de China. Así que, Michelle, tienes la palabra, por favor, 20 minutos, ¿no? Para que nos quede un poco de tiempo para discutir al final. Gracias.
Claro que sí, muchas gracias. Buenos días a todos. Agradezco también la invitación para participar nuevamente en este simposio y presentar este tema que, tal y como lo destaca la doctora Edith Antal, tiene como principal objetivo, pues, identificar cuáles son los patrones referentes a este tema en otras latitudes. En este caso, particularmente hablaré acerca de China, y la ponencia que se titula La Oficina Nacional de Información de Internet en la República Popular China como garante de la limpieza de Internet. El combate a las noticias falsas durante la gestión de Xi Jinping. Aquí ya podemos identificar algunas cosas que probablemente nos muevan a la reflexión y a la discusión, y es este concepto, ¿no?, de limpieza de Internet. ¿Qué es lo que hay en Internet que debe de valorarse, de filtrarse? Entonces me parece que la ponencia anterior dio un contexto maravilloso con respecto a este tema, entonces vamos a revisar qué es lo que ocurre en China. Para ello, sugiero esta organización. En principio vamos a platicar algo introductorio sobre esta propuesta de investigación. Posteriormente vamos a adentrarnos al concepto de noticias falsas y su análisis desde China. Si bien es cierto que ya tenemos un bagaje conceptual derivado de la ponencia anterior, pues es preciso también identificar cómo este tema se ha tratado en China. Posteriormente platicaremos acerca del panorama mediático en China, cómo es que se gestionan en general la información que sale al exterior y también la información que circula dentro de aquel país. Por otro lado, pues platicaremos sobre noticias falsas y rumores en línea en China, y finalmente el control de la información y la imagen internacional de China, particularmente en el periodo de Xi Jinping. Esto va del año 2013 a la actualidad. Ahora, con respecto a estos puntos clave que debemos de conocer para identificar los principales puntos de este tema, es que en el año 2018 se llevó a cabo una reforma institucional del Gobierno de la República Popular China, estableciendo la Oficina de la Comisión Central de Asuntos del Ciberespacio, cuyas funciones principales son dirigir, coordinar y supervisar la gestión de contenido en línea y manejar la aprobación administrativa de negocios relacionados con la información de noticias en línea. Aunque estas labores parecen presentarse cada vez con mayor frecuencia en oficinas gubernamentales de distintos países, tal y como lo escuchamos anteriormente, pues bueno, el caso chino resulta interesante para el estudio, para la discusión, la reflexión, propiamente por la controversia que existe en torno a la revisión que ejerce el Partido Comunista de China sobre las empresas tecnológicas, sobre los usuarios y principalmente esta connotación que se le da. El propósito de evitar riesgos ideológicos. ¿Por qué la ideología sigue siendo tan importante y por qué se relaciona entonces con Internet, con las noticias, con la información que circula? Este es el punto. Otro aspecto que vale la pena destacar es que esta noción cobró mayor fuerza después del brote y la contención de la propagación del virus SARS-CoV-2. Esto, pues bueno, hay que acotarlo, ¿no? Sabemos que en el caso de China, bueno, pues ha propagado también mucha información hacia el exterior, entonces por eso vale la pena identificar cuáles son los cambios, ¿no?, que surgen después de esta coyuntura. Y por lo anterior, pues bueno, en la presente investigación se pretende examinar la relación entre la ideología del Partido Comunista Chino y las características del contenido digital que se considera inapropiado, así como la contención de la circulación de noticias falsas. El supuesto del que se parte es que estas medidas se orientan a mantener el poder político del Partido Comunista de China para privilegiar los discursos oficiales. En este caso, los discursos podrían ser analizados desde una perspectiva amplia. No es solamente pues bueno, cómo se emite, ¿no?, o las palabras, sino más bien dentro de un sentido holístico, ¿no?, que integra ese contexto en el que parten estas declaraciones, estas imágenes, estos tweets, estos encabezados. Y además, bueno, pues cuáles son las intenciones detrás de todo ello. Y bueno, principalmente pues revisar también cómo es que esto cobra, insisto, pues mayor auge para contener alguna información proveniente del exterior. Ahora, para hacer una breve revisión sobre
los conceptos, podemos identificar que, tal y como ya lo relataron mis compañeros en el panel, pues el término noticias falsas ha cobrado relevancia en todo el mundo. Sin embargo, no es algo completamente nuevo. Existen desde siempre, me imagino. Sin embargo, bueno, pues es necesario estudiar cómo es que este tema se ha tratado fuera de las democracias occidentales, fuera de estos estados en los que se sugiere que la información se obtiene de una manera libre, que todas las personas son libres de emitir alguna opinión y publicarla, y etcétera, ¿no? Podemos poner esto en tela de juicio debido a que, bueno, pues ya nos ilustraron algunos casos, ¿no? Por ejemplo, lo que sucedió con Julian Assange, etcétera. Pero bueno, pues en el contexto chino también existe este término. El problema que tienen estas fake news, estas noticias falsas, suele referirse a los rumores en línea. ¿Por qué en línea principalmente? Bueno, pues porque la cantidad de población que tiene China en la actualidad es enorme y además, pues prácticamente toda la población tiene acceso a internet, a un dispositivo, y es prácticamente el medio por el cual se difunde mucha información y también se recibe mucha información. Por lo tanto, este es un tema importante. Además, bueno, pues el término específico es Yaoyan. Esto quiere decir que es un tipo de declaración de información no verificada que se distribuye ampliamente en línea. Al igual que la difusión de información errónea en las democracias occidentales, los rumores relacionados con la política, la sanidad, la seguridad alimentaria, el medio ambiente, son principalmente los temas que proliferan en la red china y en estos medios de información y comunicación. En respuesta, el gobierno chino ha lanzado una serie de campañas en contra de los rumores. Sin embargo, la evidencia anecdótica, incluso pues también empírica, muestra que los medios de comunicación también facilitan la distribución de rumores. Y esto, pues bueno, podría parecer algo extraño, ¿no? Algo contradictorio. Sin embargo, bueno, pues hay que entender también cómo es que la gente percibe la información que se emite desde los medios oficiales. Tal y como podemos observar aquí, pues bueno, la reforma económica va aparejada también con con la difusión, con la creación de canales para transmitir toda esta información. Y pues existen principalmente dos modelos, ¿no? de medios de comunicación. Por un lado, pues está el modelo propagandístico y por otro lado, el aspecto comercial. Como pues ya he acotado anteriormente, pues la propaganda en el caso de China no es algo completamente negativo, es algo pues que se considera como una labor inherente a la organización del Partido Comunista y también pues que tiene raíces desde la fundación de aquel estado. Y por lo contrario, pues el ámbito privado, el ámbito de empresas que se dedican a la comunicación, pues surge precisamente en el contexto de las reformas de 1978. Entonces, existen estas dos figuras, sin embargo, pues hay que destacar algo. Ambos pasan por el filtro del Partido Comunista Chino. Esta es una particularidad de este enfoque, ¿no? Entonces, pues en general podríamos destacar que en comparación con el panorama de los medios de comunicación tradicionales de China, el entorno de las noticias en línea es más dinámico y complejo. Por un lado, los medios de comunicación tradicionales y oficiales han ampliado su alcance en Internet y pues estos sitios web, aunque son propiedad del gobierno, representan un componente importante del panorama de los medios de comunicación en línea de China. En particular, existen agencias que tienen estos sitios web. Por un lado se encuentra Renmin Ribao, ¿no? El Diario del Pueblo, que emana precisamente de este contexto revolucionario y de labores de propaganda, ¿no? del Partido Comunista de China, y también la agencia Xinhua. Ellos se consideran los portavoces del gobierno representando los puntos de vista de la dirección nacional.
La otra categoría que les decía yo, esto de la propiedad privada, aquí están algunos ejemplos de los sitios web que tienen incluso pues más visitas a nivel mundial, precisamente por el tamaño de la población de China. Pues como les decía, también tienen pues que seguir algunos criterios emanados del gobierno. Y pues surge una controversia aquí, ¿no? ¿Qué tan libre es pues la comunicación por parte de estas empresas privadas? Y sobre todo, pues bueno, ¿dónde termina entonces el control gubernamental, ¿no? Solamente el ser una empresa pública o una empresa privada es una denominación, o en realidad existe un margen de maniobra amplio, ¿no? Esto sería algo que nos podríamos cuestionar. Ahora, sobre las noticias falsas y los rumores en línea en China, pues hay que también precisar algo. Este término se ha utilizado para referirse a la sátira de noticias, a la parodia de noticias, a la fabricación, la manipulación, la propaganda y la publicidad, no solamente en el contexto chino, sino en el este de Asia. Sin embargo, muchos de los estudiosos de este tema que provienen de la Academia China destacan que, pues, fuera de estas denominaciones, lo que caracteriza a las fake news es propiamente la intención, ¿no? Debe de implicar que existe una falsedad verificable y un engaño intencional. Por lo tanto, pues, aquí también existe un dejo de subjetividad, ¿no? Probablemente, pues, si se exacerba o si se limita la información que se publica, ¿no? Y estas limitaciones parten del Partido Comunista Chino, pues bueno, no se considera por la Academia China como una noticia falsa, sino más bien son noticias falsas aquellas que tienen la intención de difamar y que pues provocan un daño, un engaño, ¿no? De forma intencional. Entonces, aquí existe esta denominación, y por otra parte, en un contexto autoritario, ¿no? Como se le denomina a menudo al tipo de gobierno que tiene la República Popular China, los rumores a menudo resultan ser verdaderos y sirven como herramienta para protestar contra las declaraciones oficiales poco fiables, ¿no? Este punto, perdón, omití la cita, pero bueno, lo destaca algún autor y me parece interesante retomar esto porque en qué medida la propagación de estos rumores, principalmente por medio de las redes sociales dentro de China, que no son propiamente las redes sociales más populares a nivel internacional, pues bueno, existe, ¿no? También, digamos que esta intención o este control para pues contrarrestar algunas o criticar de alguna manera el discurso oficial, ¿no? Un poco de resistencia existe en este sentido. Pero bueno, eso es dentro de China. Ahora, con respecto a la imagen internacional y al control de la información, ¿por qué ha cobrado tanto auge? ¿No? Eso es algo que yo me preguntaba cuando supe de la existencia de esta oficina para el ciberespacio, que tal y como ya nos mencionaba el maestro Irving, pues se relaciona íntimamente con la seguridad nacional incluso, ¿no? Ya trasciende simplemente de decir, bueno, pues es que se publicó algo, la gente lo cree, la gente lo comenta, lo comparte, sino más bien cómo se identifica una amenaza proveniente del exterior a partir de todas estas comunicaciones. ¿Por qué es tan controversial en el caso de China? Principalmente porque la mayoría de la población no tiene acceso ahí omití la red social a la que me refiero, por ejemplo, es Twitter, ¿no? O Facebook. Como sabemos, ni YouTube, bueno, los servicios de Google en general, pues bueno, se pueden usar en China, a menos de que se emplee un VPN. Entonces, bueno, pues surge esto, ¿no? ¿Por qué entonces importa tanto lo que se publica en estas redes sociales o en estas plataformas en donde la mayor parte de la población china pues no tiene ningún contacto, ¿no? Y esto bueno, esto es precisamente por un proyecto que se denomina Escudo Dorado, en el que pues surge este concepto de la gran muralla de Internet, ¿no? Así se le ha denominado también. Esas restricciones al acceso de distintos sitios web. Bueno, precisamente lo que yo encontré es que existe un vínculo entre esta percepción de la amenaza
con las directrices que también tiene el Partido Comunista Chino. En este caso, la idea de contar bien la historia de China. ¿Contar bien qué significa? Bueno, pues reconstruir el significado de China, ¿no? A nivel internacional, pero desde una perspectiva propia. Es decir, la autodescripción de qué es China, ¿no? Desde la perspectiva china y hacia el exterior, no que se escuche solamente lo que pues los otros países dicen sobre China. En este sentido, una de las herramientas, como les decía, pues son las redes sociales que no tienen popularidad dentro de China, que no se usan derivado de estas restricciones, pero que sirven como un medio para proyectar estos intereses del Partido Comunista. Aquí, por ejemplo, está esta cita del One Wing Daily, en las que pues ilustra muy bien, ¿no? En la actualidad, Internet se ha convertido en el principal campo de batalla ideológico por el que los países de todo el mundo están compitiendo por tomar. En comparación con el campo ideológico tradicional, la probabilidad de riesgos de seguridad es mayor. ¿Y por qué identificaron esto? Bueno, principalmente porque digamos que los temas referentes a China en últimas fechas, por un lado se relacionan con materias bastante controversiales. Durante algunos problemas que existieron en el año 2009, derivado de algunos ataques terroristas que se llevaron a cabo en Xinjiang. Posteriormente, bueno, pues esta lucha, ¿no? Por la expresión y por los derechos de la población uigur que se asienta en aquella región autónoma, han cobrado también mucha importancia, se han hecho reportajes en los que se destaca que existen estos campos de concentración, en los que se señala incluso que es una persecución por motivos religiosos, por motivos étnicos, etcétera. Todo este panorama fue el que provocó también que China pues contara también su propia historia, que contrarrestara todas estas, todos estos señalamientos negativos y finalmente pues que articulara una estrategia más compleja para llevar a cabo la contención de esta información. Aquí podemos ver algunos ejemplos que pues... Perdón, Michelle, tienes 3 minutos. Sí, ya estoy por concluir. Sí, ya estoy por concluir, gracias. Aquí, bueno, no sé si se vea lo suficientemente grande. Perdón, voy a ampliarlo tal vez. Creo que ahí se ve mejor. Bueno, como les decía, aquí tomé estas capturas acerca de las cuentas oficiales de estas agencias de comunicación que están afiliadas al Partido Comunista y que pues usan Twitter para pues contrarrestar todas estas ofensivas o estos riesgos a la imagen internacional de China. En este caso, por ejemplo, pues se señala que probablemente hay gente que no puede estar de acuerdo con todo lo que sucede en China, sin embargo, eso no les da derecho a desacreditar todo lo que ocurre en aquel país, ¿sí? Este caso me parece que es uno de los emblemáticos, el caso de la BBC, precisamente porque pues se llevó a cabo un boicot en contra de la BBC y sabemos que los boicots en China tienen una tradición muy larga y que, pues, insisto, por el tamaño de la población, por el nivel de consumo que tiene en la actualidad la población china, pues representa una pérdida significativa de pues un mercado, ¿no? En el caso de China. Entonces, el hecho de que se prohíba el acceso a BBC y que se golpetee constantemente en contra de este medio de comunicación, pues me parece que también tiene un propósito de, pues, no solamente limitar lo que el Partido Comunista señala o considera como una noticia falsa, sino más bien también, pues, uno, reafirmar la imagen que quiere proyectar hacia el exterior como un país con mucha dignidad, con mucho orgullo, que no se va a doblegar como en el pasado, ¿no? En el llamado siglo de la humillación. Y por otro lado, pues también generar algo de identidad dentro de China, generar pues esta, digamos que popularizar, ¿no? Este sentimiento en contra de acusaciones. Aquí está otro ejemplo del People's Daily o Renmin Report, el diario del pueblo,
en el que, pues, bueno, ¿no? Hasta con mayúsculas señalan que hay algunas noticias que son desde luego falsas, que son fabricadas y que tienen como principal objetivo, pues, minar la imagen internacional de China. Entonces, una vez más, podemos comprobar de que esto no solamente es por perseguir la verdad, sino más bien porque se considera como algo importante, desmentir todos estos rumores. Y finalmente, bueno, pues aquí este tema que también quizás por cuestión de tiempo ya no lo vamos a reflexionar mucho, pero me parece bastante interesante, es este término, ¿no? Que se le ha denominado, o como se le denomina actualmente, a muchos de los diplomáticos que tienen acceso a estos medios de comunicación, estas redes sociales, y que continuamente están propagando las principales directrices del gobierno chino. Se les ha denominado los guerreros lobo, podría ser la traducción. ¿Y cuál es la característica? Bueno, pues que el estilo retórico es bastante directo, tienden a confrontar por medio de pues argumentos y criticar también a quienes critican a China. Y pues esto también sugiere que todos estos funcionarios, estos portavoces, que incluso en Twitter ya tienen su propia etiqueta, como portavoces u oficiales del gobierno chino, se dice también pues que están impulsados o que sus tweets tienen mucha visibilidad debido a que pues los retuitean mucho, ¿no? Y son estas cuentas que los retuitean a menudo son considerados como bots. Por lo tanto, para concluir y ya cerrar aquí mi participación, pues me parece que este tema cubre varios aspectos muy, muy complicados. Por un lado, pues los esfuerzos del gobierno chino por contener toda esta propaganda que considera negativa. Por otro lado, también la necesidad que tiene China de que su voz sea escuchada, precisamente porque considera que los discursos dominantes provienen de otras latitudes y que históricamente han oprimido o han acallado otras voces, ¿no? No existe suficiente pluralidad desde la perspectiva china. Pero por lo contrario, pues bueno, también se considera como un asunto importante para mantener la cohesión del Partido Comunista dentro de aquel país. Muchas gracias por la voz. Gracias. Gracias, Michelle. Bueno, la siguiente ponencia de esta mesa con la que vamos a cerrarla es de la doctora Xochitlali Aroche Reyes. Ella es profesora de la FES Acatlán, de la UNAM, y también miembro de esta red desde hace tiempo y ahora participa incluso como coorganizadora. Entonces, ella va a hablar sobre desigualdad de la sociedad del conocimiento y de la información. Xochitl, tienes la palabra. Muchas gracias. Buenos días a todos. Bueno, pues yo voy a hablar de la desigualdad que hay en el acceso, en particular al conocimiento científico y a la educación que lo transmite, en la era de la sociedad de la información y de la sociedad del conocimiento. El punto de partida, digamos, que me llevó a preguntarme sobre digamos, la información casi caótica es la infodemia que se generó a partir de la pandemia de COVID-19. Ahí lo que observé es que hay, por un lado, grandes avances de la ciencia, por ejemplo, en el desarrollo de la vacuna en tiempo récord, o el desarrollo de pruebas para identificar la enfermedad, o los estudios para aplicar medicamentos ya existentes o desarrollar nuevos, por un lado, pero por otro, estaba observando la reacción antivacunas, la información falsa, los rumores y la abundante información que es casi caótica, ¿no? Que es muy difícil de seguir y de clasificar y de identificar si es falso o verdadera, ¿no? Entonces, por un lado, con los avances tecnológicos, yo dije, el espíritu humano alcanzó la etapa científica de lo que nos hablaba Augusto Comte. Y en ese punto me acordé también de el planteamiento de Sigmund Freud respecto a también, habla de las etapas, ¿no? La metafísica, perdón, la teológica, religiosa y científica en términos del desarrollo
del inconsciente y de la personalidad humana también. Y entonces, por un lado decía, yo observo, pues hay un avance tecnológico muy grande, pero también hay todavía pensamiento mágico, hay la aceptación de la información falsa, y yo diría, casi adelantando las conclusiones, que hasta indefensión de las poblaciones frente a este cúmulo de información. Entonces, eso me llevó a 3 interrogantes. Una, ¿la ciencia para qué la queremos? Pues a lo mejor así estamos bien, ¿no? Sin saber mucho, disfrutando de las redes sociales, de los rumores, de los memes, ¿no? Que incluso rayan en el humorismo, y en el placer del uso de los dispositivos, ¿no? El teléfono inteligente, la tableta y el entretenimiento que nos permite. Bueno. La segunda pregunta a la que llegué es cuáles son las implicaciones de que no se haya alcanzado este estado científico del que hablaron Comte y Freud. ¿Dónde anda el espíritu humano, digamos, no? Sí. Y lo que veo es que en nombre de la libertad individual tenemos como exacerbado la falta de límites, ¿no? Porque Freud explicó una cuestión y es que para la sobrevivencia de la sociedad se necesita que cada individuo limite sus instintos. ¿Qué significa? Bueno, pues que la libertad personal termina cuando afecta a los demás, ¿no? Entonces, digamos, me llevo a cuestionar un poco en términos de que la información y la exacerbación de la libertad individual está llevando a alimentar un poco la violencia, la autodestrucción, etcétera, ¿no? Es decir, tenemos en este cúmulo de información que se transmite, pues muchos mensajes que yo no sé si tienen la finalidad, pero por lo menos sirven como ejemplo, o yo no sé si como influencia, eso habría que estudiarlo específicamente, pero por lo menos ahí está una serie de mensajes que incitan, digamos, a la falta de límites de la integridad de los demás, ¿no? La tercera pregunta a la que llegué es, ¿y de quién es la responsabilidad de fomentar el conocimiento científico, su transmisión, que pueda llevarnos a que la población en general se defienda de este proceso de información falsa que tiene, o de desinformación, ¿no? Es decir, información falsa junto con rumores y la forma en que se transmite, que consiste en una serie de estrategias de desinformación. Y la pregunta es, bueno, ¿a quién le correspondería, no? Sí hay más o menos claridad en el sentido de que son los mecanismos educativos los que permitirían transmitir conocimiento científico y hábitos para poner en tela de juicio la información, ¿no? Pero, ¿quién va a empezar? Bueno, ahora, esto me llevó a revisar, pues, dos cosas. El referente que nos da la modernidad, es decir, este referente del progreso, esta aspiración de Comte y de Freud de la humanidad que llega al estadio científico, pero también la referencia respecto a que esta modernidad se traduce, está codificada en derechos, ¿no? La Declaración Universal de los Derechos Humanos contiene derechos al acceso a la ciencia, al desarrollo económico, y lo que encuentro es que el acceso a la ciencia va junto con el desarrollo económico desigual y el acceso a la educación, que es el mecanismo, digamos, por excelencia para la transmisión del conocimiento científico, pues también es desigual, ¿no? Y me remito a sociedades donde el nivel de alfabetismo todavía es elevado, por ejemplo, ¿no? Hay sistemas escolares que ni siquiera permiten el acceso para la enseñanza de la lectoescritura, por ejemplo. Bueno, entonces, la sociedad de la información, es decir, el desarrollo tecnológico en el que estamos en este momento, la pregunta que hice al respecto fue, ¿en qué consiste? Es decir, cuando uno escucha la idea de sociedad de la información y el concepto también de sociedad del conocimiento, uno piensa, por lo menos a mí me pasó el pensar, estamos asumiendo que la humanidad entera tiene acceso y se beneficia de los desarrollos tecnológicos, en particular los de las comunicaciones. Bueno, pues resulta que no. La sociedad de la información es una definición que hace referencia a la informática, ¿no? El desarrollo de la informática
y los dispositivos que la hacen posible, ¿no? Una característica aquí es la creación del ciberespacio, que el maestro Irving nos brindó la definición del ciberespacio, y la otra característica fundamental es que la información se genera, se puede modificar, se puede transmitir, se puede almacenar, y por lo tanto da la posibilidad de la interactividad. Entonces, pues sí, el desarrollo tecnológico consiste en que existe esta forma de procesar la información, repito, almacenarla y replicarla de tal manera que se vuelve un bien público. O sea, los economistas hablan de que es un bien no rival, porque lo pueden usar al mismo tiempo varias personas o varios agentes económicos. Esa es la otra característica, digamos, que hay en la sociedad de la información, pero no hay ninguna referencia a que el grueso de la población tenga acceso. Es decir, simplemente existe, simplemente es una serie de avances tecnológicos, pero cuando uno revisa, resulta que no cualquiera puede entrar. Y aquí seguramente pasó en muchos países, en México lo vivimos, quienes estamos dedicados a la docencia, vimos que con la pandemia y con la cuarentena, hubo estudiantes en la Universidad Nacional que se dieron de baja cuando empezó el segundo semestre en el que íbamos a trabajar en línea por falta de dispositivos. No tienen con qué tomar clase en línea. Entonces, o no tenían. Ahora, si bien no son la mayoría, existe, ¿no? Y también lo vimos en educación básica, donde hubo, por ejemplo, lugares donde la comunidad hizo un proceso ahí de cooperación para que los chicos pudieran acceder a una computadora y tomar clase en línea, ¿no? Entonces, la pandemia una vez más nos pone en una situación donde se puede ver esta desigualdad. Ahora, respecto a la sociedad del conocimiento, el concepto igual no habla de la participación, no habla del acceso. Habla de los avances tecnológicos de los cuales, digamos, entre comillas, diría yo, la humanidad se beneficia. Sus pilares son la biotecnología, la robótica, la nanotecnología, que nos lleva a una situación en la que la humanidad ya no nada más domina la naturaleza y se protege de ella, sino que la puede alterar. Con la biotecnología se puede entrar ya a las cadenas de ADN, se puede alterar la genética de los seres vivos, por lo menos tenemos hasta ahorita los alimentos transgénicos, se puede alterar la naturaleza de los materiales con la nanotecnología, y la robótica pues ha facilitado, digamos, las tareas humanas, ¿no? El trabajo humano, pero al mismo tiempo pues, la robótica en particular ha generado desempleo, ¿no? En lugar de que libere fuerza de trabajo, que se dedique a, no sé, mejor educación, al cultivo de la alta cultura, etcétera, lo que tenemos es desempleo, miseria, y en el caso de economías como las nuestras, pues emigración internacional, huyendo de la pobreza extrema, ¿no? Y de la pobreza en general. Bueno, entonces, la sociedad del conocimiento es una definición de los alcances que ha tenido la tecnología, pero no del alcance en términos de acceso a toda la población. E igual, lo que hemos visto, la pandemia nos ha puesto en manifiesto también que simplemente el acceso a los servicios médicos, a la hospitalización con ventilador, hizo una diferenciación por niveles de ingreso personal, ¿no? Los estratos de menos ingresos fueron los más afectados en términos de acceso, en términos de mortalidad, ¿no? Por ejemplo. Bueno, ahora en la sociedad del conocimiento tenemos otra característica y es que la información y el conocimiento se volvió factor de la producción. Y eso entonces nos pone en que el conocimiento es privado, dejó de ser un bien público. Y esto también me remitió a ver que la ciencia, la evolución de la ciencia desde las aportaciones de Newton y de Bacon y que dieron inicio a la modernidad y al desarrollo de las disciplinas científicas, nos ha llevado a que la ciencia pasó de ser un bien público que además tenía acceso porque digamos, le dio a la humanidad el conocimiento de que no es la Tierra el centro del sistema solar, sino el Sol, de que algunas medidas de higiene protegen la salud, entonces era muy visible, pero hoy hablar de el ADN, hoy hablar de física cuántica, son conocimientos más complejos, que es mucho más difícil de difundir, de que la población lo vea, pero también lo que tenemos es que
el conocimiento es parte de la maquinaria, es un factor productivo. El conocimiento es el que mueve los robots, por ejemplo, ¿no? Entonces eso hace que el conocimiento sea privado porque genera rentabilidad. La rentabilidad para el dueño, ¿no? Es decir, este proceso de propiedad privada nos ha implicado que la difusión del conocimiento ya no es desigual solamente por las desigualdades socioeconómicas derivadas de las diferencias en desarrollo, sino por el hecho de que son privadas, es decir, hay dueños de este conocimiento, ¿no? Entonces, eso hace difícil su traslado a los sistemas escolarizados y hace difícil su traslado a sentido común. Es decir, no se traduce en cultura, de manera automática por lo menos, ¿no? Entonces, en resumen, podemos tener que la comunicación en línea no es accesible para todos, no solo por falta de dispositivos, sino que el contenido, la información científica, la información que podría servir para defenderse de la información falsa o de los rumores, es privada, ¿no? Bueno, y entonces lo que tenemos es que prevalecen, digamos, independientemente de estos procesos o del avance tecnológico inaccesible para todos, tenemos por otro lado lo que ya mostraron mis anteriores, mis predecesores en esta presentación. Hay poder político, hay intereses detrás de la información falsa y de la información, digamos, confusa y abundantísima, ¿no? Porque el otro proceso contradictorio que tenemos es que la información es tanta que aunque fuera verdadera toda es complicado, ¿no? Es decir, hay una tarea ahí de identificación y de discriminación de a qué le hacemos caso, ¿no? ¿Cuál procesamos? ¿A cuál atendemos? Esto me lleva a una siguiente pregunta que va a lo mejor junto con la tercera pregunta que planteé hace un rato, es ¿de quién es la responsabilidad, digamos, de asumir, de iniciar un contrapeso de esta avalancha de información, digamos, confusa, ¿no? Que genera desinformación. Y la pregunta consiste en, ¿la población no tiene derecho a defenderse un tanto de esta información falsa? Porque finalmente, entre los intereses del poder político de la desinformación, la población queda indefensa. Y lo que decían Michelle Irving, ¿quién más estaba? Decían respecto a que hay una cantidad de información que viola la privacidad, ¿no? Entonces, ¿nos podemos defender de eso? Eso queda como una pregunta así muy sin respuesta por el momento, ¿no? Pero, digamos, esta reflexión me llevó a considerar si no tenemos derecho a defendernos de ser espiados, digamos, como lo dijeron mis antecesores. Bueno, entonces, en términos de los derechos a la ciencia y de la posibilidad de defenderse, estaba mirando también que el conocimiento, por ejemplo, cuando empezó este proceso de modernidad, esta etapa de la modernidad, el conocimiento fue un elemento emancipador, ¿no? Contra el antiguo régimen, ¿no? Contra la visión, contra el oscurantismo del feudalismo, digamos. Hoy, pues habría que volver a acordarse de que el conocimiento tiene un potencial emancipador, ¿no? Y entonces eso, me lleva otra vez a esta pregunta que decía, ¿quién podría, quién debería, a quién le interesaría comenzar el proceso de reivindicar, de impulsar el acceso al conocimiento científico? Porque los estados, incluso que han sido los responsables de hacerlo mediante los sistemas educativos, hoy tienen disminuidas sus funciones, ¿no? Disminuidas no solamente en nombre del liberalismo económico, sino presupuestos menores, ¿no? Y tareas más urgentes, por ejemplo, la pandemia nos puso en las tareas más urgentes de vacunar y de hacer frente a los contagios y a la crisis sanitaria, ¿no? Por ejemplo. Entonces, digamos, para ir terminando, ya me quedan unos poquitos minutos, digamos, en términos generales, concluyo diciendo que la desigualdad
que se da en todos los ámbitos, tanto en el nivel de desarrollo económico como en el acceso a salud, educación, servicios de higiene, drenaje, etcétera, etcétera. Va junto, hoy se ve, digamos, opacado frente a que el conocimiento de frontera es inaccesible, con excepción de sus dueños, quienes los han generado, quienes han financiado su generación. Ese conocimiento es el que ha transformado la vida, la calidad de vida, digamos, pero ha transformado también las vidas personales incluso, y repito aquí el tema del desempleo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, eso me llevó también a preguntarme y a revisar qué dicen los organismos internacionales actualmente, y bueno, tenemos a la UNESCO, tenemos al Programa de las Naciones Unidas de Desarrollo Humano, tenemos al Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que buscan difundir, primero, cumplir con el derecho al acceso a la ciencia, el acceso al conocimiento, al desarrollo económico, al conocimiento, y dice aquí, a tomar parte libremente en la vida cultural de la humanidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten, que está en el artículo 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pues entonces sí hay preocupaciones al respecto. Lo que nos falta es cómo ponerlo en práctica, ¿no? Y otra vez, ¿quién lo va a poner en práctica? Y yo no tengo respuesta para eso, pero me parecía interesante, útil, ponerlo, digamos, poner la pregunta a la disposición de todos, ¿no? Digamos, haciendo una evaluación un poco de qué pasa con el programa de las Naciones Unidas para el medio ambiente, pues igual se encuentra, por ejemplo, una narrativa ahí de que los consumidores somos los responsables, ¿no? De proteger al ambiente. Y entonces no solo tenemos un problema de acceso, sino también tenemos un problema del contenido de los mensajes. En el caso de la economía, por ejemplo, tenemos lo que algunos autores llaman pseudociencia. Es decir, la justificación de que el liberalismo económico y digamos, la reducción del gasto público, el libre mercado, etcétera, son benéficos para todos, cuando en realidad no ha sido así. Entonces, el otro problema es también el impulsar los contenidos que tengan más, o que vayan orientados más al beneficio de todos, pero mientras el sistema económico prevalezca, pues no va a ser posible. Y bueno, yo dejaría ahí porque aquí puse mi cronómetro y dice que ya me quedan 30 segundos, entonces pues aquí termino mi disertación. Les agradezco mucho su atención. Muchas gracias, Xochitl. Muchas preguntas en el aire, así que hay materia para discutir. Todavía nos quedan como al menos 10, 15 minutos. No sé quién quisiera hacer alguna reflexión, comentario, pregunta. Está libre la mesa. Sí, yo quisiera, no sé si alguien más. Yo también me apunto después. A ver, ¿quién era? ¿Melissa? Yo, Melissa, sí. Melissa, después Celina. Adelante, Melissa, que resumamos mucho lo que queremos decir para que alcancen más colegas el micrófono. Sí, Adelante. no, es una pregunta en general para el panel. No voy a tomar mucho tiempo, pero me gustaría un poco escuchar cuál es como sí lo mencionan en algunas ponencias, pero por supuesto la de China fue muy claro, pero me gustaría preguntarles un poco cuál es el papel de pues, los estados o la regulación que puede, o sea, cómo la regulación de los gobiernos, tanto en el Internet como en la difusión de información, puede pues ayudar en alguna medida para contener la difusión de noticias falsas o pues sí, la vulneración de datos personales y cómo eso se ha visto manejado en la actualidad. Pues sí, cualquier reflexión sobre eso. Gracias. Mira, si les parece, vamos a juntar al menos 3 preguntas y comentarios y después le doy la palabra a los que se les pregunta. Celina. Sí, gracias. Es una pregunta, observación para cualquiera de los 3 con respecto al tema de las noticias falsas, que por supuesto siempre existieron,
Pero desde mi punto de vista me parece que con este tema de la pandemia, por primera vez se ha cuestionado y comienza a estar en primer plano el tema de las noticias falsas en ciencia. Por supuesto que los científicos siempre han discutido, pero estas discusiones en general han sido acotadas al propio ámbito científico y no han trascendido a las redes sociales, ni a la opinión pública en general. En el caso del COVID, todas las idas y venidas y las dificultades de los científicos han generado toda una catarata de acusaciones, de noticias falsas, que además han servido también para que incluso se censuren algunos medios. Desde mi punto de vista, esta cuestión es inédita, porque es la primera vez que en forma pública científicos bien caracterizados en todo el mundo, dentro de los sistemas, digamos, científicos, de producción científica, están en desacuerdo, quieren discutir públicamente y en muchos casos esto no es permitido. En el caso de Argentina hubo un caso, digamos, paradigmático, un canal de televisión privado durante todo el año 2020 hizo reuniones con científicos argentinos y extranjeros que cuestionaban el punto de vista general, por ejemplo, de la Organización Mundial de la Salud. Curiosamente, unos meses después, la propia Organización Mundial de la Salud terminó, por ejemplo, el barbijo, ¿no? Terminó dándoles la razón. Este medio fue censurado y bajado desde Estados Unidos 3 veces. Y sin embargo, lo que decía el productor es: yo me limito a una discusión científica. Yo invito a científicos con opiniones diferentes sobre este problema. Para mí es algo inédito que la ciencia se haya transformado en una cuestión cuya opinabilidad por primera vez trasciende de los ámbitos meramente científicos a los ámbitos de la información general. Y creo que esto debe tener sin duda o va a tener alguna influencia, no sé si buena o mala, pero alguna, en la manera como la sociedad percibe la ciencia. Mientras que hasta hace, no sé, 2 o 3 quinquenios, la ciencia era mirada como una posibilidad de panacea universal. Por primera vez creo que en las grandes redes sociales se pone en cuestión a los científicos mismos y en muchos países a los sistemas de salud, ¿no es cierto? Como lo estamos viendo. Me parece que esto es inédito y sobre esto quisiera la opinión de los ponentes. Gracias. Gracias, Celina. A ver, otra intervención antes de darle la palabra a los que expusieron. ¿Quién No quisiera? quería. ¿Puedo intervenir? Sí. Adelante. ¿Puedo? Sí. Bueno, yo creo que Celina me sacó a mí las palabras de la boca, porque yo tomaba notas mientras, sobre todo Xochitl iba explicando el tema de la infodemia, y lo que sucedió por lo menos en Argentina, sé que en otros países también, es, bueno, ¿qué pasa con el orden médico instaurado en el Estado moderno del siglo XIX? Como dice Celina, por primera vez, ese orden y ese discurso y ese relato médico-científico de todo saber aparecía cuestionado porque la misma dinámica del COVID implicó que había muchos saberes que justamente en ciencia permanentemente se estudian. No hay verdad absoluta, todo saber es provisorio, pero la imagen que históricamente se había dado de la escuela, de la autoridad política, de la iglesia, del saber médico, era cerrado. Entonces, por primera vez, como dice Celina, se abre el saber médico. Ese saber médico es puesto en tela de juicio porque efectivamente un discurso que parecía cerrado, incluso punitivo, incluso descalificador para quien opinaba otra cosa, aparece a la vez desde la OMS a una cantidad de infectólogos diversos como un discurso que en realidad está en construcción, son saberes en construcción. Y como
decía Celina, por primera vez la sociedad se da cuenta de que la ciencia evoluciona, produce, pero también hay posturas contrarias, contrapuestas, y no necesariamente quienes opinaban así formaban parte de lo que se llamó la infodemia, porque ese término infodemia en nuestro país, por ejemplo, fue gestionado por una serie de infectólogos muy valiosos, pero que tenían una postura. Entonces, todo aquello que se discutía o que se oponía era calificado de infodemia. Y en realidad, lo que había además es una muy mala comunicación. La comunicación a la sociedad de explicar que la ciencia no tiene saberes absolutos y que entonces va progresando y avanzando y modificando. Lo que aparecía mucho en la sociedad era esta cosa de, bueno, un día nos dicen una cosa, otro día nos dicen otra. Un día barbijo sí, barbijo no. Distancia tal cosa, aire libre sí, es decir, porque efectivamente había discursos confusos, porque esta pandemia implicaba que no se tenían los saberes cerrados. Yo varias veces me dirigí al Ministerio de Salud a través de las redes, pidiendo que incluyeran didactas de las ciencias biológicas, de las ciencias naturales en la comunicación. Es decir, no se invitó, no formaron parte de los equipos, ni psicólogos sociales, ni filósofos, ni en este caso didactas de las ciencias naturales, para poder transmitir al conjunto, a la población, esta imagen de que no es un saber total la ciencia. Nada, eso quería decir. Muchas Celina, gracias. Sí, Miguel Andrés, ¿quieres comentar? quisiera anticipar que me he confundido, yo también en los horarios, no me puedo quedar mucho más tiempo después de mi exposición, que la voy a dar, pero ya anticipo que de alguna otra manera, no todo, mi ponencia va a estar, no sé si la respuesta a la problemática o más problemáticas todavía al respecto. Simplemente quería anticipar esto, una especie como anzuelo para que escuche mi ponencia, nada más que eso. Bueno, ahí vamos a estar escuchando, ¿eh? Bien, entonces, si le parece, ¿quién de los expositores quisiera dar su respuesta o reflexión sobre los temas aquí en cuestión? Anímense, anímense. Irving. Irving, sí. Gracias, doctora. Bueno, gracias por las preguntas, me parecen muy interesantes. Voy a tratar de ser muy breve. Lo que menciona Melissa, ¿no? El papel del Estado en la regulación del Internet y la difusión de la información. Yo creo que al final de cuentas, y voy a conectarlo con todo lo que se ha hablado de la pandemia y el conocimiento científico, el Estado, nos guste o no, y en términos reales y prácticos, sigue siendo esa institución centralizadora que ofrece o busca ofrecer certezas frente a los grandes momentos de incertidumbre en el mundo, ¿no? Que cumpla con esta función o no la cumpla, bueno, eso ya también depende de cada experiencia práctica, de cada formación estatal, pero algo que sí me parece importante mencionar aquí es que en estos términos de geopolítica de la información y de capitalismo de la vigilancia, el Estado no escapa a ello, ¿no? El Estado también aprovecha estos mecanismos de los que hablábamos del panóptico digital para también de pronto impulsar sus propias agendas, impulsar sus propios intereses y lograr una penetración, digamos, en la sociedad a partir de relaciones de poder muy básicas que también se reproducen por estos medios de comunicación y nuevas tecnologías, ¿no? O sea, creo que lo que Michelle nos hablaba, Michelle Calderón nos hablaba del tema de China, es un buen ejemplo en ese sentido, y podríamos ver, pues, en todas nuestras realidades cómo también eso pues, está generando en muchos sentidos. Entonces, creo que, y aunado, insisto, con lo de la pandemia, a mí me parece que el Estado como institución centralizadora y moderna, que también está en crisis, como en crisis está todo el sistema moderno, pues tiene que también tener una capacidad de reformulación frente a estas formas de incertidumbre y de complejidad
que hoy atraviesan el mundo y que de una u otra manera pues también tiene que ofrecer ciertas certezas para la población. Yo lo dejaré estar. Gracias, Irving. A ver, ¿quién más? Todavía tenemos, no muchos, pero como unos 4 o 5 minutos. ¿Quién más quisiera expresar alguna idea? Michelle Valderas, que tenemos 2 Michelles. Sí, rapidísimo, no tardo. Bueno, sobre el papel del Estado como para la regulación de estas nuevas formas como de difusión de las fake news a través de las redes sociales, pues en primera instancia diría que es pues sí bastante complicado como regularlo, porque también es cierto que se abrió, como ya lo habían comentado por ahí, se abrió como esta puerta, sobre todo a partir como del auge por ahí del 2012-2013, precisamente justo con la campaña de Donald Trump, con Cambridge Analytica, que también llevó a cabo mucho de estas campañas para la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Se sabe que estuvieron presentes ahí en varias campañas en América Latina, en Argentina, en las elecciones del 2012 de México, siguen en investigación, pero como que esto abrió justamente la puerta como a esta creación masiva de bots, de difusión de información falsa que muchas veces no se sabe de dónde viene. Y particularmente, digamos que, por ejemplo, hablando del caso de Snowden, a pesar de que eso pasó hace ya varios años, que se filtró como todas estas acciones que estaban haciendo, apenas en el 2012 por ahí un tribunal local de los Estados Unidos determinó que estas acciones eran ilegales, ¿no? Pero no se ha hecho más allá, más que simplemente decir que eso va en contra de la ley o en contra de la Constitución de los Estados Unidos, pero no ha habido como acciones contundentes sobre esto. Y el gran problema, creo, justamente con la difusión de las fake news, ojalá se quedara nada más como en una pantalla ya, sino que corriendo como quizás en el tema de la pandemia, es que esto ha traído, pues esto, en el momento en el que ya todo el mundo puede ser experto en control de pandemias, en virus y demás, esa difusión de noticias falsas sobre de dónde vino la pandemia, que si era cierta o no era cierta, que si las vacunas sirven o no sirven, cuando nunca antes en la vida nadie se había preguntado si alguna de las vacunas que se habían puesto sobre cualquier cosa, pues de dónde venía, ¿no? O de qué laboratorio había nacido. Pero ahora todo el mundo es experto en esto y el gran riesgo ha sido justamente la falta de vacunación, la falta de cuidados que se han hecho y la cantidad de muertes que esto ha traído consigo, ¿no? Entonces, sí creo que es un tema que se tiene que cuidar, pero también, pues, soy consciente de lo complicado que es como controlar el Internet, ¿no? Y también ahí entraría como un tema, pues sí, de contradicción de qué tanto y de qué manera se puede controlar. Y por ahí terminaría. Gracias, Michelle. ¿Quién más quisiera decir algo? Tenemos muy Yo pocos me quedé momentos. Xochitl. a ver si logro en un minuto y me quedé al final para unirme a la reflexión sobre esta, digamos, el orden médico, ¿no? Y los debates de la ciencia en público, digamos. Yo diría 2 cosas o 3. Una es que me parece que el tema de la pandemia sigue los patrones del desarrollo de las ciencias de siempre, debates. El conocimiento es nuevo y bueno, se van mostrando evidencias y se van quitando otras, ¿no? O sea, a medida que evoluciona el conocimiento. La diferencia ahora es que con esta sociedad de la información, es decir, el acceso mediante dispositivos y la falta de regulación, han hecho, y yo creo que aquí prevalece esta idea de que es democrático ingresar a los debates de la ciencia, y tenemos entonces una aparente democracia, una aparente igualdad, una aparente transparencia, que lo único que refleja es otra cuestión que también siempre ha ocurrido, el divorcio entre los políticos, que tienen sus intereses como políticos, o sea, la lógica de la política es una, pero también hay intereses sobre la política, y su divorcio de los científicos. Y hoy se ha acentuado esto, ¿no? Y como que ese divorcio está visible, y creo que conjugado con la falta de regulación, pues nos da este revoltijo, ¿no? Esta casi caótica muestra del desarrollo científico y de sus debates alrededor del virus y sus efectos, ¿no? Con eso, pues yo, más que dar respuesta, me uno a las preguntas, ¿no? Gracias, Xochitl. Miren, yo propongo que cerremos aquí esta mesa y las preguntas quedan en el aire
para la siguiente mesa, que va a empezar Miguel Andrés exponiendo sus respuestas que ya nos había prometido. Así que muchas gracias por la participación. Aquí lo dejaría. Irving, si podrías terminar la grabación, por favor. Nos vemos en la siguiente mesa.